el hombre más influyente de la historia, pero del que casi nadie conoce toda la verdad, y si te dijera que su vida real es más impactante que cualquier película. Hay un nombre que ha cambiado el rumbo de la humanidad por más de 2000 años, Jesucristo. Su historia ha sido contada millones de veces, pero también malinterpretada, simplificada o incluso manipulada. En este video vamos a ir más allá de lo típico. No solo veremos quién fue, sino qué dicen las fuentes históricas, cómo vivió realmente, por qué fue ejecutado, y por qué su mensaje sigue vivo hoy. Y hay algo que casi nadie te explica, el verdadero impacto de sus palabras en su época. Quédate hasta el final, porque hay un detalle clave sobre su muerte y su legado que cambia completamente cómo entendemos su historia. La historia real de Jesucristo. Para entender quién fue Jesucristo, primero hay que ubicarnos en su contexto. Nació aproximadamente entre el año 4 y 6 antes de nuestra era en la región de Belén, dentro del territorio de Judea, que en ese momento estaba bajo el control del Imperio Romano. Su madre fue María y su padre adoptivo José, un carpintero. Esto es importante porque nos habla de un origen humilde. No nació en palacios ni en riqueza. Históricamente, la principal fuente sobre su vida son los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no son las únicas referencias. Historiadores no cristianos como Flavio Josefo y Tácito también mencionan a Jesús. Esto confirma algo clave: Jesucristo sí existió como figura histórica. Su vida antes de ser conocido. Hay un periodo de su vida que casi no se menciona, su infancia y juventud. Se cree que creció en Nazaret, una pequeña aldea. Durante muchos años llevó una vida común. No era famoso, no tenía seguidores, no hacía milagros públicamente. Hasta que, alrededor de los 30 años, algo cambió. Aquí aparece otro personaje clave, Juan el Bautista. Él predicaba el arrepentimiento y bautizaba personas en el río Jordán. Jesús acude a él, y ese momento marca el inicio de su vida pública. Después de ser bautizado, comienza a predicar. El mensaje que cambió todo. Jesucristo no hablaba como los líderes religiosos de su época. Mientras muchos se enfocaban en reglas estrictas, él hablaba de algo diferente: amor, perdón, humildad y justicia. Sus enseñanzas se resumen en ideas como amar incluso a los enemigos, perdonar sin límites, ayudar a los pobres y necesitados, no juzgar a los demás. Una de sus enseñanzas más famosas es el Sermón del Monte, donde plantea principios que, incluso hoy, siguen siendo revolucionarios. Pero aquí viene lo interesante. No solo enseñaba, también realizaba actos que la gente consideraba milagros: curaciones de enfermos, dar vista a ciegos, alimentar multitudes con pocos recursos. Estos hechos están registrados en los evangelios, aunque desde el punto de vista histórico se interpretan como relatos de fe. El problema: ¿por qué se volvió peligroso? Y aquí es donde la historia cambia completamente. Jesucristo empezó a ganar seguidores. Muchos seguidores. Personas comunes, pobres, marginados. Pero eso no le gustó a todos. Los líderes religiosos de la época, como los fariseos, veían sus enseñanzas como una amenaza. ¿Por qué? Porque Jesús cuestionaba su autoridad. Decía cosas como que lo importante no era solo cumplir reglas externas, sino tener un corazón sincero. Eso ponía en duda todo el sistema religioso establecido. Por otro lado, el Imperio Romano también tenía motivos para preocuparse. En un territorio ya inestable, cualquier líder con muchos seguidores podía convertirse en un problema político. La traición. Uno de los momentos más impactantes de su historia es la traición. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo entrega a las autoridades. Según los relatos, lo hizo por 30 monedas de plata. Este momento ocurre después de la famosa Última Cena, donde Jesús comparte un último mensaje con sus discípulos. Ahí les dice algo que suena casi imposible de creer, que uno de ellos lo va a traicionar. El arresto y el juicio. Jesús es arrestado de noche. Es llevado ante autoridades religiosas y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Aquí pasa algo muy interesante desde el punto de vista histórico. Pilato no encontraba una razón clara para ejecutarlo. Pero la presión social y política era muy fuerte. La multitud exigía castigo. Y al final, Pilato cede. El momento clave: la crucifixión. Jesucristo es condenado a morir en la cruz, una de las formas más duras de ejecución del Imperio Romano. Esto ocurre en Jerusalén. La crucifixión no era solo una muerte, era un mensaje. Se usaba para humillar públicamente y advertir a otros. Pero aquí es donde su historia da un giro que nadie esperaba. Incluso en ese momento, según los evangelios, Jesús dice palabras de perdón hacia quienes lo estaban ejecutando.
Eso rompe completamente con la lógica humana. Lo que pasó después. Después de su muerte, sus seguidores afirman que ocurrió algo extraordinario, la resurrección. Según el relato cristiano, Jesús resucitó al tercer día. Este evento es el centro del cristianismo. Históricamente, lo que sí se puede comprobar es esto: sus seguidores realmente creían que había resucitado. Y esa creencia fue tan fuerte que muchos estuvieron dispuestos a morir por ella. El impacto que nadie puede negar. Independientemente de la creencia personal, hay algo que es un hecho. Jesucristo ha sido una de las figuras más influyentes de toda la historia. Su impacto se puede ver en la expansión del cristianismo por todo el mundo, cambios en valores sociales como la compasión y la ayuda al prójimo, influencia en leyes, cultura y filosofía. Incluso el calendario actual está basado en su nacimiento. Antes y después de Cristo. Eso ya te dice todo. El detalle que cambia todo: aquí viene el punto que casi nadie analiza a fondo. Jesucristo no dejó escritos propios. Todo lo que sabemos de él viene de testimonios de otros. Eso abre preguntas importantes: ¿qué tanto es historia y qué tanto interpretación? ¿Cómo se transmitieron esos relatos? ¿Qué partes son simbólicas? Estas preguntas no debilitan su historia, la hacen más interesante, porque muestran cómo una persona, sin escribir libros, sin tener poder político, sin ejército, logró cambiar el mundo. Conclusión: la historia de Jesucristo no es solo religiosa, es histórica, cultural y humana. Fue un hombre que nació en condiciones humildes, desafió estructuras poderosas, fue ejecutado. Y aún así, su mensaje sobrevivió siglos. Amor, perdón, humildad. Ideas simples, pero extremadamente difíciles de vivir. Y tal vez por eso siguen siendo tan poderosas.